En impunity me refiero concretamente a la impunidad llevada a cabo en el proceso del el gobierno de Álvaro Uribe entabló con los grupos paramilitares. Impunidad en el sentido de que no se está hablando con los enemigos, sino con los aliados del Estado. Es triste y duro decirlo, pero así es. Y que la extradición, el haber sacado a estos líderes paramilitares, a las cabezas visibles y más representativas del proyecto paramilitar en Colombia, haberlas sacado a los Estados Unidos, priorizando los delitos por narcotráfico antes que los delitos de lesa humanidad cometidos y ordenados por estas personas en Colombia, me parece a todas luces que es impunidad. Contravía, y perdóneme que no sea humilde al decir lo que voy a decir, contravía es la memoria audiovisual de los últimos 10 años de Colombia, de lo que muchos no quisieron ver, de lo que estaba sucediendo en esos 10 años. Contravía, yo creo que pasa a la historia como un poquito de conciencia audiovisual. En años, en una década donde este país le apostó todo a la guerra, descuidando, invisibilizando a las víctimas, echando de lado las bases de un Estado de Derecho, cometiendo toda clase de desafueros. Contravía, en esa hora de la guerra de este país, en el gobierno de Álvaro Uribe, se dedicó a ir donde deben estar los periodistas cuando suenan los clarines de la guerra, del lado de las víctimas, de un bando, del otro, de todos los bandos, pero allá, en las regiones más olvidadas, en los ríos y en los valles, hasta allá llegó Contravía para documentar, reitero, lo que este país no quería ver. Esto ha sido como un dolor de cabeza para el gobierno el tema de los periodistas. ¿Cuál es la verdad del papel de los periodistas? A partir de este momento yo me considero detenido arbitrariamente. El comisionado está hablando mentiras allá, oiga. Lo que hubo aquí hoy fue un atropello. Una cosa es la libertad de prensa y otra cosa es utilizar el carnet de periodista para convertirse en publicista del terrorismo. Me identifico como un periodista que ha hecho una carrera cubriendo el conflicto armado en Colombia y tratando de entender otros conflictos en el continente. Me identifico como un periodista que le toma el pulso al tema del conflicto, que es el tema que nos ha cambiado y nos sigue cambiando hasta este momento el rumbo de nuestras vidas, que es el tema, ese tema del conflicto armado nos sigue quitando los sueños, se sigue robando cantidad de jóvenes, de porvenir, de esperanza, y a ese tema, el que tiene postrada y enferma a este país, a Colombia, es el tema que yo como periodista, y valga la analogía, quizás como un médico, le tomo el pulso, diagnostico y diagnostico y diagnostico. Un ministro cuya declaración sea salir a los medios a decir que se va a hacer y se va a fabricar la bomba más poderosa nunca antes imaginable por Colombia, un país sumergido por la guerra con una gran cantidad de víctimas, me parece que es un desafuero y un despropósito, ese sí, inimaginable, que un ministro se llene la boca diciendo este tipo de cosas. El hecho de que Colombia haya destacado una industria militar, yo creo que antes de hablar bien, habla muy mal, además sin resolver, se adelanta una industria militar sin antes resolver el tema del conflicto, de la paz, de las víctimas en este país, me parece que habla muy mal, me parece que habla mal del país, me parece que reafirma lo que alguna vez alguien dijo de que nos habíamos convertido en el Israel de América Latina, pues en un país que solamente vive, pervives por la guerra, ¿no? No, yo quisiera más un país que produjera más estadistas, que toda esa plata que se le invirtió, seguramente a esa industria militar se le hubiera invertido a la educación. Quizás esto hace rato hubiera cambiado.